Televisa presenta. La renuncia del Papa sorprende al mundo. Se va el 28 de febrero. El sucesor antes de Semana Santa. Mañana las reformas a la ley de amparo. Y el programa del presidente Peña Nieto contra la prevención del delito. Los detalles del ataque al procurador de Morelos. Banda Nacional de Asaltantes. Sigue el conflicto del CCH. Un crucero a la deriva en el Golfo de México. Y la terapia intensiva. Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Estas son hoy las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia. Renunciare del Ministerio Episcopale Rome, successore Sancti Petri. Habemus Papam. Benedict XVI will continue to remain in the first days in Castel Gandolfo and later on in the Vatican, in a particular residence. Ciérrenle, no se quieren pagar las 55, súbete el apoyo. El tren de la vivienda continuará su marcha. Nos congratula el pacto nacional logrado recientemente por los líderes políticos del país. Ese espíritu propositivo y los hechos consecuentes son justamente la marcha de la lealtad moderna. Cuando afirmo que habrá resultados es porque estoy convencido. Nos llegó una solicitud para que se le brindara el apoyo por un medio de un remolcador a este crucero. El Papa Benedicto XVI anunció hoy sorpresivamente al mundo que renuncia a su pontificado que inició el 19 de abril de 2005, hace casi 8 años. El Papa hizo este histórico anuncio en verdad hoy en el Vaticano. Estaba en un consistorio en el que se fijaban las fechas de varias canonizaciones, entre ellas la de la religiosa mexicana María Guadalupe García Zavala. Allí, en ese escenario, ante estos cardenales, religiosos y autoridades vaticanas y solo 4 periodistas, Benedicto XVI reveló que su edad avanzada, 85 años, y la falta de fuerzas para ejercer su pontificado, lo llevaban a tomar la decisión de renunciar. Esa es la primera vez en 700 años que un papa renuncia a su pontificado, aunque la de entonces, 1415, fue obligada por un monarca. Por eso, esta es una decisión y un escenario inédito en estas condiciones. La renuncia del Papa será efectiva el 28 de febrero a las 8 de la noche, tiempo de Roma, 1 de la tarde, tiempo de México. Plena libertate declaro. Me Ministerio Episcopale Rome, successore Sancti Petri, mi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet. Benedicto XVI anunció su renuncia tras el escándalo de robo y publicación de documentos que revelaban las luchas por el poder en el Vaticano. Hace 9 meses fue esto que terminaron con la detención de su mayordomo, su hombre de mayor confianza, con la destitución del banquero de Dios, el presidente del Instituto de Obras de Religión, Ettore Gotti Tedeschi, y con un ambiente que llevó en un momento determinado a asegurar, a publicar al Observatore Romano que Benedicto XVI era un pastor rodeado por lobos. Vamos esta noche al Vaticano con Valentina Larraqui, corresponsal de Noticieros Televisa, que como le digo, usted conoce y conoce muy bien. Valentina, buenos días, casi para ti, adelante.
Muy buenos días. Pues el Papa Benedicto XVI, que hace 8 años, pocos días después del cónclave de abril del 2005, reveló a sus compatriotas que en el momento de la elección había sentido como el peso de la guillotina sobre él, pues decidió hoy pues gozar de un privilegio, de un derecho que los papas tienen, que es el de presentar su renuncia sin que nadie se la tenga que aceptar. Esta es la crónica de una decisión de un día que hará historia aquí en el Vaticano. Benedicto XVI eligió la solemnidad del consistorio convocado para dar a conocer la fecha de la canonización de varios beatos, entre ellos la Madre Guadalupe García Zavala, para anunciar en latín, lengua que predilige, su decisión de renunciar. Vitrum quam Deo explorata, ad conditionem certam perveni, vires mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum. Ad navem Sancti Petri gubernandam et annunciandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, que ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate meam ad ministerium commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene consus pontis huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, mi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem ab hisquibus competit convocandum esse. Fratres, nunc autem sanctam de ecclesiam cure sumeus pastoris, Dominus Iesu Christi confidimus, sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut partibus cardinalibus, in elicendo novo sumo pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod ad me attenet etiam in futuro, vita orazione dedicata, Sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim. La noticia causó sorpresa y desconcierto. Algunos de los presentes incluso no entendieron inmediatamente las palabras pronunciadas en latín. De acuerdo a fuentes vaticanas, Benedicto XVI empezó a tomar esta decisión, la primera de un papa después de 600 años, a regresar de su viaje a México y Cuba hace casi un año. Mi sembra una decisione ammirevole, una decisione molto coraggiosa, una decisione molto personale. Come dice il Papa, è una decisione presa dopo aver esaminato a lungo la sua coscienza davanti a Dio, valutando le sue forze e il compito da svolgere per il governo della Chiesa universale. El Vaticano, en una conferencia de prensa convocada media hora más tarde del anuncio del Papa, explicó lo que hará Benedicto XVI después del 28 de febrero. Con l'inizio della sede vacante il Papa si trasferisce a Castel Gandolfo per un certo tempo finché non sia preparata una sua nuova piccola residenza in Vaticano, nel luogo dove precedentemente c'era il monastero delle suore di clausura sul Colle Vaticano. Según el portavoz vaticano, la presencia de 2 papas no tendrá repercusiones negativas para la Iglesia Católica. Io sono assolutamente sicuro e tranquillo che la discrezione e l'attenzione del Santo Padre Benedetto XVI siano tali che non vi sarà assolutamente nessun problema, diciamo, di interferenza o di disagio per il suo successore e quindi non si sentirà assolutamente la presenza di 2 papi. La noticia de la renuncia de Benedicto XVI se difundió rápidamente en la Plaza de San Pedro. Los turistas y los fieles mostraron asombro, tristeza e incredulidad.
A partir de las 8 de la noche, hora de Roma, del 28 de febrero, iniciará la sede vacante y se convocará el cónclave, en el que votarán 117 cardenales con menos de 80 años, entre ellos 3 mexicanos. Todo apunta, Joaquín, que pues el sucesor de Benedicto XVI iniciará su pontificado presidiendo los ritos de la Semana Santa, y uno de los primeros actos del nuevo Papa será el 12 de mayo la canonización de la Madre María Guadalupe García Zavala aquí en el Vaticano. Gracias, Valentina, que estés muy bien. Gracias por tu reporte y trata de descansar un poco porque llevas 17 horas hoy sin parar. Gracias, Valentina Larraqui. Buenos días para ti. Efectivamente, gracias. A las 8 de la noche del 28 de febrero se declarará la sede vacante, por primera vez en 7 siglos con un papa vivo. Y se convocará el cónclave que elegirá a su sucesor. En este cónclave van a participar, como decía Valentina, 117 cardenales. Son 61 cardenales europeos, 19 latinoamericanos, 14 estadounidenses, 11 africanos, igual 11 asiáticos y 1 de Oceanía. México tiene en la actualidad 3 cardenales electores. Norberto Rivera, que es el arzobispo primado de México, y en México se da el único caso en este cónclave en que una misma ciudad, Guadalajara, tiene 2 cardenales electores, el actual arzobispo Francisco Robles Ortega y su antecesor Juan Sandoval Íñiguez. El cardenal Sandoval Íñiguez, pues ahora sí que por los pelos cumplirá el 28 de marzo 80 años, que es la edad límite para ser cardenal elector en el cónclave. El que ya no alcanzó a votar en este cónclave es el cardenal mexicano también Javier Lozano Barragán, quien apenas el 26 de enero cumplió 80 años. Unos días antes de cumplirlos dijo sentirse liberado de la responsabilidad gravísima de elegir a un nuevo papa. Por lo que toca a mí, le doy gracias a Dios, porque es un compromiso muy grande, porque sabe uno la responsabilidad ante la Iglesia y ante el mundo de lo que significa una acertada o no acertada elección. Claro que está el Espíritu Santo de por medio, pero el instrumento somos nosotros. Yo fui entre los otros cardenales y realmente eso lo tensa a uno y mejor que lo haga otro. El Vaticano informó que para Semana Santa ya tiene que haber un nuevo papa. Será la primera vez que vivan 2 papas en el Vaticano. También 2 papas en el Vaticano. El que dejó de serlo porque renunció y el que surja del cónclave. El Observatorio Romano reveló hace unas horas que el papa había tomado la decisión de renunciar. ¿Cuándo? Pues cuando regresó de México y de Cuba. Lo está confirmando lo que decía Valentina Larraqui, el Observatorio Romano. El anuncio sorprendió a todos, esa es la verdad. Incluso al decano del Colegio Cardenalicio, Angelo Sodano, que fue secretario de Estado en los últimos años de Juan Pablo II. Él tiene que convocar al cónclave. Sodano pidió la palabra y dijo que la continuidad en la cabeza de la Iglesia Católica estaba y está garantizada. Santità, amato e venerato successore di Pietro, come un fulmine a ciel sereno ha risuonato in quest'aula il suo commosso messaggio. L'abbiamo ascoltato con senso di smarrimento, quasi del tutto increduli, il 19 aprile del 2005, se ben ricordo, al termine del conclave. Io le chiesi, con voce anche trepida da parte mia, accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice? Ed ella non tardò, pur con trepidazione, a rispondere dicendo di accettare. Quel giorno ella ha detto il suo sì. Ed ha iniziato il suo luminoso pontificato nel solco della continuità, di quella continuità di cui ella tanto ci ha parlato nella storia della Chiesa, nel solco della continuità coi suoi 265 predecessori sulla cattedra di Pietro. Prima del 28 febbraio avremo modo di esprimerle meglio i nostri sentimenti. Così faranno tanti pastori e fedeli sparsi per il mondo,
così faranno tanti uomini di buona volontà insieme alle autorità di tanti paesi. El decano del Colegio de Cardenales, Angelo Sodano, era entonces el secretario de Estado del Vaticano, el hombre más poderoso solo después del Papa. Benedicto XVI ya había hablado de la renuncia de un Papa en 2010, incluso de la renuncia no solo como un derecho, sino hasta como un deber en un momento dado. Esto lo reveló el Papa Benedicto XVI en una entrevista con el periodista alemán Peter Suwald, al que aparece con él, que se publicó en este libro, La Luz del Mundo. Suwald le pregunta al Papa si ha pensado en renunciar, ahí fue el día que se lo llevó, se lo presentó, a lo que el pontífice respondió: si el peligro es grande, no se debe huir de él. Por eso ciertamente este no es el momento de renunciar. Justamente en un momento como este, era 2010, hay que permanecer firme y arrostrar la situación difícil. Esa es mi concepción. Se puede renunciar, dijo, en un momento sereno o cuando ya no se puede más. Pero no se debe huir del peligro y decir que lo haga otro. Esto fue en 2010. El periodista alemán continúa la entrevista y le pregunta si se puede pensar en una situación en la que el Papa considera apropiada una renuncia, y el Papa le da una respuesta que parece premonitoria en 2010. Sí, si el Papa llega a reconocer con claridad que física, psíquica y mentalmente no puede ya con el encargo de su oficio, dice, tiene el derecho y en ciertas circunstancias también el deber de renunciar. En esta entrevista de 2010 el Papa tenía 83 años y en ese contexto, hablando de la fortaleza física de Benedicto XVI, también dijo: yo confío en que Dios me dará toda la fuerza que me hace falta para hacer lo necesario, pero también noto que las fuerzas decaen. Era 2010 y hoy el Papa ha anunciado su renuncia porque ya no tiene esas fuerzas, dijo, para seguir ejerciendo su pontificado. El anuncio de la dimisión del Papa Benedicto XVI generó reacciones en todo el mundo. En todo el mundo. Aquí en México el presidente Peña Nieto dijo a través de su cuenta de Twitter: solidaridad y respeto del gobierno de México por la decisión anunciada hoy por el Papa Benedicto XVI. En un segundo Twitter agregó: el Papa Benedicto XVI siempre ha sido amigo de México y portador de mensajes de paz y reconciliación. El gobierno de México, a través de la Cancillería, dijo expresar su pesar y al mismo tiempo absoluto respeto ante la decisión del Papa. Esto es en cuanto a la decisión del Papa, la renuncia. Estamos ante un hecho, insisto, inédito. Por más que se diga que hace casi 700 años hubo otra renuncia que se dio en condiciones completamente diferentes. Un monarca, Sigfrido I, ordenó al Papa que se fuera. En aquel tiempo había 3 papas: el Papa de Roma, el Papa de Aviñón y el llamado antipapa. Bueno, en otra cosa, el viernes pasado le mostré aquí imágenes del tiroteo en Cuernavaca entre elementos de las policías